Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar al reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes de la tercera semana del tiempo ordinario y se nos dice ya en estos días, en realidad esto lo hemos venido a escuchar desde el día miércoles de esta semana, en el capítulo 4 de San Marcos se nos empieza a hablar de las parábolas y se nos dice que el Señor habla todo en parábolas. Y entonces es muy importante entender que es una parábola, porque a nosotros nos sigue hablando en parábolas. Y claro, una persona podría decir: ¿y cómo me habla el Señor? Todavía nunca lo he escuchado. Y diríamos brevemente: el Señor nos habla en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no estamos atentos. ¿Y por qué no estamos atentos? Porque en realidad muchas veces nos interesan otras cosas y porque las cosas de este mundo nos distraen, nos entretienen, nos confunden y no somos conscientes que estamos ciegos. Y claro, un ciego que no sabe que está ciego, cree que ve. Y por eso es que necesitamos un camino de conversión. Pero vamos al punto que es una parábola entonces. Diríamos brevemente, una parábola es una comparación de dos realidades distintas pero íntimamente relacionadas. Cualquier cosa que comparemos de dos realidades es parábola. El Señor, las parábolas del Señor son las que se refieren a comparar la obra de Dios, la presencia de Dios, el reino de Dios y lo humano, lo natural, lo del mundo, todo lo demás. Y el Señor nos dice que Él está cerca, que Él está muy cerca de nosotros, en realidad está en nosotros. En consecuencia, nosotros no deberíamos de tener ningún miedo, tendríamos que tener paz,
pero las cosas del mundo son tan impresionantes a nuestros sentidos que nos impiden reconocer la presencia de Dios. Y el Señor nos habla en parábolas para que nosotros aprendamos esa mirada que necesitamos para no desesperarnos. Pero el ser humano a lo largo de los siglos, una y otra vez, generación tras generación, lo tiene que volver a aprender. Todos en Iglesia Peregrina, y lo tenemos que luego enseñar a los demás. Pero ¿cómo lo enseño y cómo lo aprendo si me sumerjo en la confusión? Y eso hay que tenerlo presente. Tratando de ser más preciso, más explícito a qué se refiere todo esto, porque puede sonar a generalidades, cosas que no tienen que ver con cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros, criaturas humanas, personas humanas, con inteligencia, con voluntad, corporales, con múltiples quereres, pero que también hemos recibido el don de la fe, porque yo entiendo que si ustedes están acá es porque tienen algo de fe, unos más, otros menos. Solo el Señor sabe, porque ni siquiera yo puedo saber cuánta es mi fe. Mi fe, la fe de las criaturas humanas, tiene que ser probada. Y entonces nosotros tenemos cada uno que crecer en una relación personal con Dios. Cuanto más crece mi relación personal con Dios, yo tomaré conciencia más claramente de Dios, cómo está obrando en mí y cómo está obrando en los demás. Pero si mi relación con Dios es lejana, distante, utilitaria, meramente intelectual, meramente emocional, entonces voy a tener dificultades, y por eso es que el Señor quiere que esa relación cada vez sea más íntima, más profunda, al punto que tengamos una relación de comunión, seamos uno con Él. Y eso es obra de Dios. Más precisamente es el amor de Dios que realiza eso en nosotros. Y nosotros difícilmente vamos a entender, entre comillas, los mecanismos. Nosotros todos aquí presentes y los seres humanos, más en los últimos siglos, hemos desarrollado una mentalidad mecanicista. ¿En qué consiste una mentalidad mecanicista? Es la que nos proponen las ciencias naturales especialmente. ¿Y en qué consiste esa mentalidad mecanicista de las ciencias naturales? Que yo quiero tener claridad del proceso y cómo se da etapa tras etapa, qué es primero, qué es después, y quiero controlar el proceso. Y claro, eso ni siquiera para las cosas de la vida presente, ni siquiera para los que entre comillas viven sin Dios y creen que no necesitan de Dios, eso les sirve. Muchísimo menos si yo quiero hacer una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces tengo que dejar que Él obre, pero me impaciento, me desespero y veo muchas veces o padezco muchas veces la hostilidad de los demás, porque como la mayoría de la gente, incluso de los que están bautizados, incluso dentro de la iglesia, no lo entendemos, entonces vemos solo lo inmediato. Creemos que el problema es nuestro carácter, nuestras miserias, nuestro defecto, y igual en los demás. Y entonces nuestra desesperación es
que las personas cambien y nosotros creemos que podemos conseguir nuestros propios cambios y que podemos hacer que las otras personas cambien. Es lo que de alguna forma busca la organización humana en todos estos siglos, a lo largo de las distintas épocas en la historia. Supuestamente el ser humano ha ido perfeccionando eso. Eso es lo que la ciencia, la política, la economía y todos los etcéteras que ustedes le quieran poner viene haciendo, pero también lo que cada uno de nosotros intenta hacer. Entonces dice, no, yo lo que tengo es que tener estos estudios, lo que necesito es cambiar este trabajo, lo que necesito es más ingresos, lo que necesito es más salud, lo que necesito, como dice alguna gente, es, como le dicen, reinventarme y no sé cuántas otras palabras que usa el mundo. No saben lo que están hablando. Es la mentalidad del hombre que cree que es dueño de sí y no reconoce la obra de Dios, porque la obra de Dios es misteriosa. Y el Señor dice que todo lo habla en parábolas, pero algunas personas en secreto, dice, les explica todo. Uno diría entonces, este Dios anda con secretismos, tiene sus, entre comillas, preferidos. También es un sectario más, porque ahora el mundo lo que acusa a todos es, todos somos discriminadores. Y entonces la gente se victimiza porque se siente discriminado, me miraste mal, pensaste mal, no me respetaste, entonces yo me hago víctima y con eso tomo una posición para reclamar en beneficio propio y eso por supuesto arma un caos. Entonces el Señor habla en parábolas. Yo tengo que aprender ese lenguaje para darme cuenta cómo habla Dios. La manera, diríamos, objetiva como el Señor nos habla es en la liturgia de la palabra. Y tengo que aprender a escuchar esta palabra. No solo, ya me aprendo, ¿qué significa? ¿Cómo esa palabra me está transformando? Si no me doy cuenta de eso, me voy a desesperar, me voy a desanimar, me voy a cansar. Porque las fuerzas humanas no alcanzan para ser fieles al Señor. Para ser fieles al Señor, es decir, para tener esa intimidad, ese amor, Él me enamora, Él me da primero su amor, Él me ama primero. Y ese amor de Dios para mí es misterioso. Lo tengo que empezar poco a poco a gustar para que me dé cuenta que no sé amar, que la confusión está en mí, igual que en otras personas. La primera lectura del día de hoy, de la carta a los Hebreos, que venimos leyendo desde el inicio del tiempo ordinario en los días de feria, hoy ya en el capítulo 10, sabemos que esta carta está dirigida a los cristianos de origen judío. Muchos de ellos eran levitas, sacerdotes del templo. Diríamos, ese era su trabajo, ese era su oficio. Han sido expulsados de las sinagogas del templo y están siendo perseguidos, están siendo hostilizados. Implacablemente los judíos los consideran sus enemigos, los quieren eliminar. Y entonces en esta carta, en este pasaje, vemos que se dice que hay que esforzarnos, hay que mantenernos presentes, no nos desanimemos. Parecería que el asunto es nuestras fuerzas, nuestra valentía, y que lo que nos está diciendo el Señor es contradictorio, porque el Señor nos dice que nosotros no sabemos cómo Él obra, despiertos o dormidos, Él está obrando como en esa semilla que se coloca en la tierra y empieza a crecer. No porque el campesino sale todos los días a mirar su maceta, a mirar su almácigo, va a crecer más rápido. Es un dinamismo natural. El Señor nos dice, hay también, entre comillas, un dinamismo espiritual que tú no conoces.
que está en la soberanía de Dios. Y entonces uno podría quedar desconcertado. Total, me tengo que esforzar o me tiro panza arriba y que el Señor haga todo. Y la realidad es que se necesitan las dos cosas. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es algo que el Señor mismo me tiene que decir. No es lo que a mí se me ocurre, no son mis ímpetus, porque puedo ser un elefante en vidriera, como se dice coloquialmente, y en lugar de, entre comillas, ayudar, hago destrozos mayores. Eso lo vemos en todos los ámbitos cuando uno está con los ojos abiertos, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de los pueblos, en el mundo, en nuestro país también, porque el mundo vive de polarizaciones. Sí o no, estamos siempre en los extremos, escoge y siempre son los extremos. Claro, desde la mirada humana, ideológica, siempre son dos oposiciones y hay que escoger una de las dos. Pero claro, no tomamos en cuenta la obra de Dios. Y nos desespera porque el Señor obra desde lo pequeño, desde lo que el mundo cree que ya no tiene ninguna cura, ninguna salvación, ninguna posibilidad. El mundo se caracteriza y las criaturas humanas en el mundo nos caracterizamos muchas veces diciendo, nunca más, esto de ninguna manera, mi palabra es definitiva. Y claro, nosotros cuando decimos eso no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Y eso podemos usarlo para decir ya, nunca más el pecado, nunca más tal cosa, esta persona, como dice, ya no, jamás te perdonaré. Ayer me contaban que una niña pequeña de 7, 8 años habían tenido por Navidad un intercambio y habían hecho unos obsequios que siempre se hacen en estas chocolatadas navideñas a los niños, pero resulta que no alcanzaron los regalos para todos. Y hubo una niña que no recibió el regalo que todos los demás habían recibido. Y entonces esta niña estaba en un llanto incontenible. Y entonces las personas, buenas personas, que habían hecho todo esto, les dolió en su corazón el descuido, no sé, y se acercaron a la niña a quererla consolar. Y le dijeron, hijita, no sé, dándole su nombre, perdóname, perdónanos. No nos dimos cuenta, calculamos más. Y la niña en su llanto desesperado decía, jamás te perdonaré. No puedo perdonarte. Y claro, era una niña. La cosa era una cosa muy pequeña, pero esa niña lo decía con una pasión, con una, entre comillas, determinación, que a estas personas se quedaron así profundamente conmovidas, hasta que alguna de las personas se le ocurre y le dice, mira, no tenemos esto, perdónanos, pero te vamos a comprar un helado. A la niña le cambió el rostro en un instante y se le olvidó que jamás iba a perdonar y se comió el helado. El problema es que nosotros podemos llegar a la edad adulta, entre comillas, ser muy intelectuales, exitosos humanamente, pero en esa dimensión afectiva, emocional, lo profundo de nuestro corazón que nosotros mismos no conocemos, tenemos una serie de confusiones que no solo nos impiden relaciones humanas, y por eso nos vemos como enemigos, nos vemos como personas que no podemos ser hermanos y amarnos como el Señor nos ama, y decimos no. Con yo escuchaba cuando era estudiante una expresión terrible, con ni no menciono porque hay un dicho, tal vez alguno de ustedes lo conoce, con no voy a ningún lado, diríamos. Pero el Señor siempre está con nosotros.
Nosotros no lo podemos expulsar. Nosotros nos podemos molestar con Él. Lo podemos ignorar, lo podemos negar. Podemos decir no existe, le podemos decir no te necesito. El Señor no nos va a abandonar. Él va a esperar y va a estar obrando lentamente, con una paciencia que a nosotros nos desconcierta, porque nosotros no la tenemos. Si nosotros aprendemos esa enseñanza, entonces vamos a ver en cualquier circunstancia de nuestra vida, pongan la que pongan, si nosotros decimos, el Señor está ahí entre nosotros, nos vamos a desesperar. Puede hacer que en lo inmediato me quede sin el regalo. Puede hacer que en lo inmediato sienta que soy la persona más despreciada, menos amada, que no vale nada. Pero el Señor estará ahí. Y en algún momento Él hará que me dé cuenta. Lo que yo necesito es por eso pedir esa gracia, porque nosotros estamos enviados a la misión de anunciar el reino de Dios. Pero si nosotros queremos anunciar el reino de Dios y andamos cojeando con los dos pies, como decía Elías, no lo vamos a poder hacer. Y también cuando nos acerquemos al Señor, le vamos a dar gritos de gritos como esa niña, porque va a creer que no es escuchada, que nadie se fije en ella. Y el Señor está tan cerca de nosotros que está dentro de nosotros. Y Él viene a curarnos, viene a sanarnos, viene a darnos vida. Y por eso es que tenemos que comprender que lo necesitamos. Y así ayudemos a tantas personas que no saben eso. Por eso no es lo más importante lo terrible del drama que pueda vivir, de la experiencia que pueda estar experimentando mi familia, algún ser querido. Lo importante en realidad es que hay uno que es todopoderoso, para quien no hay nada imposible, que nos ama infinitamente y quiere obrar en nosotros. Pidamos la gracia de poder reconocerlo, que no es una autosugestión ni un engaño, sino un encuentro personal para que podamos cada día tomar conciencia de que el Señor trabaja para nosotros y que el trabajo nuestro, del que habla, ese esfuerzo del que habla la carta a los Hebreos, es creer en el Señor. Porque si en Él creemos, la fe viva y la firme esperanza nos hará capaces de experimentar ese abrazo de amor que Él nunca nos niega. Por eso en la cruz está con los brazos abiertos. ¿Qué más pruebas le queremos pedir? Que el Señor nos conceda la gracia de hoy experimentar su amor, porque hoy nos va a abrazar el Señor y vamos a administrar en este día viernes el sacramento de la unción de los enfermos.